Existe una tendencia metodológica profundamente arraigada en el análisis histórico-militar que consiste en narrar las operaciones bélicas a través del tiempo. Un primer movimiento, una reacción, una consecuencia. Esta aproximación funciona con suficiente eficiencia para la mayoría de los conflictos documentados en los registros humanos, pero colapsa estructuralmente cuando se intenta aplicar a la Operación Barbarroja, no porque la cronología carezca de relevancia, sino porque la secuencia temporal resulta metodológicamente incapaz de transmitir la verdadera naturaleza del fenómeno que aquí se analiza. Lo que comenzó el 22 de junio de 1941 en el Frente Oriental Europeo no puede comprenderse de manera lineal, porque no fue, en su esencia más fundamental, un evento que avanzara en una sola dirección. Fue una estructura, fue una arquitectura de violencia industrial y organizativa desplegada simultáneamente a lo largo de espacios que desafían los marcos conceptuales habituales del análisis estratégico convencional. Para comprender por qué esta operación no tiene paralelo documentado en toda la historia de la guerra organizada entre seres humanos, es necesario diseccionarla en sus dimensiones constitutivas. El espacio que ocupó, la masa de hombres y máquinas que movilizó, la ecuación logística que intentó sostenerla y la colisión sin precedentes de dos sistemas industriales y doctrinales que ella precipitó con una violencia que transformó permanentemente los parámetros del conflicto armado moderno. Ninguna de estas dimensiones, considerada de manera aislada, basta para articular la singularidad de Barbarroja. Es la combinación de todas ellas, simultánea e interdependiente, lo que sitúa esta operación en una categoría propia dentro del registro de las guerras humanas. El primer elemento que exige un análisis riguroso es el espacio. La geografía del teatro de operaciones de Barbarroja es, por sí misma, un argumento suficiente para sostener la tesis de la singularidad absoluta de esta empresa militar. El frente inicial, trazado desde las costas del mar Báltico en el norte hasta las orillas del mar Negro en el sur, se extendía a lo largo de aproximadamente 2.900 kilómetros de línea de contacto teórica. Esta cifra, expresada de manera aislada, resulta difícil de contextualizar sin referencias comparativas de escala. El frente occidental de la Primera Guerra Mundial, aquella línea de trincheras que definió 4 años de guerra de desgaste entre 1914 y 1918, se extendía aproximadamente 700 kilómetros entre el Mar del Norte y la frontera suiza. Los desembarcos de Normandía del 6 de junio de 1944, frecuentemente descritos como la mayor operación anfibia de la historia militar registrada, se desarrollaron en un frente costero de aproximadamente 80 kilómetros, distribuido en 5 sectores de playa bien delimitados. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 había requerido sostener un frente de aproximadamente 800 kilómetros. La campaña de Francia de mayo y junio de 1940 se había resuelto en un teatro de operaciones que nunca superó los 900 kilómetros de frente efectivo. Barbarroja, desde su primer día de existencia, duplicó, triplicó y en algunos sectores cuadruplicó la extensión operacional de cualquier campaña terrestre precedente en la historia militar occidental. No se trata de una diferencia de grado, es una diferencia de categoría. Pero la mera extensión del frente no constituye el elemento más revelador de la singularidad geográfica de Barbarroja. Lo verdaderamente excepcional es la combinación de esa extensión con la profundidad de los objetivos estratégicos asignados
y con la diversidad radical de los entornos geográficos en los que debía desarrollarse simultáneamente la campaña. El frente quedó articulado en 3 grandes sectores, cada uno encomendado a un grupo de ejércitos alemán y cada uno caracterizado por condiciones geográficas que en circunstancias normales habrían requerido doctrinas, equipos y fuerzas completamente diferenciadas. El grupo de ejércitos norte, bajo el mando del general Feldmarschall Wilhelm von Loeb, operaba en un teatro definido por los bosques densos y los suelos pantanosos de los países bálticos, un entorno donde la movilidad mecanizada enfrentaba restricciones estructurales severas desde el primer kilómetro de avance. Las redes de ríos, los humedales del litoral báltico y la ausencia de una red viaria densa creaban condiciones que ralentizaban orgánicamente el movimiento de las columnas motorizadas. Los bosques de pinos y abedules que cubrían vastas extensiones del sector norte canalís aban inevitablemente el tráfico de vehículos hacia los escasos caminos existentes, creando embotellamientos que el fuego de la retaguardia soviética podía explotar con eficiencia táctica. El objetivo de este grupo era Leningrado, la segunda ciudad del Estado soviético, situada a aproximadamente 900 kilómetros de la línea de partida, una distancia que el terreno convertía en un desafío de primer orden para cualquier formación dependiente de la motorización. El grupo de ejército centro, bajo el mando del general Feldmarschall Fedor von Bock, operaba en el sector que los planificadores alemanes identificaban como el eje decisivo de toda la operación. Era el más poderoso en términos de fuerza concentrada y era el que debía avanzar hacia Moscú, la capital soviética y el nodo central de toda la infraestructura de comunicaciones, industria y mando del país. La distancia desde la línea de partida en la frontera occidental soviética hasta Moscú era de aproximadamente 900 kilómetros en línea recta, pero los caminos reales y la geografía del terreno extendían esa distancia operacional a más de 1.100 kilómetros de avance efectivo. En el sector central del teatro de operaciones, el frente atravesaba la región de los grandes ríos bielorrusos, el Bug occidental, el Niemen, el Beresina y más adelante el Dnieper. Cada uno de estos sistemas fluviales constituía una barrera defensiva natural de primera magnitud, capaz de detener o canalizar el movimiento de fuerzas blindadas durante días o semanas si estaba correctamente defendido con artillería y tropas de ingeniería. El grupo de ejércitos centro controlaba el segundo grupo Panzer, bajo el mando del general Heinz Guderian, y el tercer grupo Panzer, bajo el mando del general Hermann Hoth, las 2 formaciones blindadas más potentes de la Wehrmacht en ese momento histórico, cada una capaz de proyectar penetraciones mecanizadas de centenares de kilómetros en condiciones favorables de terreno y resistencia. El grupo de ejércitos sur, bajo el mando del general Feldmarschall Gerd von Rundstedt, operaba en el teatro más extenso en términos de superficie territorial, el inmenso espacio de Ucrania, con su terreno de estepa abierta en el este y sus zonas agrícolas profundamente cultivadas en el oeste. El objetivo principal era Kiev, la capital de Ucrania, y la cuenca industrial del Donbass, junto con el control de los campos de cereales ucranianos, que los planificadores alemanes consideraban un recurso estratégico fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de la economía de guerra del Reich. El grupo de ejércitos sur incluía no solo fuerzas alemanas, sino también contingentes rumanos, húngaros e italianos, lo que añadía una capa adicional de complejidad organizativa, logística y doctrinal que sus homólogos en el norte y el centro no tenían que gestionar con la misma intensidad.
La coordinación entre fuerzas de diferentes ejércitos nacionales, con distintos sistemas de comunicación, diferentes calibres de artillería y diferentes protocolos de mando, introducía fricciones organizativas que los manuales de Estado Mayor no podían eliminar completamente. La distancia desde la línea de partida hasta los objetivos profundos del sector sur superaba los 800 kilómetros en muchos de los ejes de avance calculados por los planificadores del Oberkommando des Heeres. Esta distribución tripartita del teatro de operaciones creaba lo que los teóricos militares denominan el problema de la divergencia de los ejes. A medida que los tres grupos de ejércitos avanzaban hacia sus respectivos objetivos, la distancia geográfica entre ellos se incrementaba de manera orgánica, ya que sus vectores de avance apuntaban en direcciones que se alejaban progresivamente entre sí. El grupo norte avanzaba en dirección noreste, el grupo centro avanzaba en dirección este, el grupo sur avanzaba en dirección sureste. A medida que la profundidad de la penetración aumentaba, los flancos de cada agrupación quedaban progresivamente más expuestos y la posibilidad de apoyo mutuo entre grupos se reducía de manera inversamente proporcional a la distancia recorrida. Esta divergencia no era un error de planificación accidental. Era la consecuencia geométrica e inevitable de intentar atacar objetivos estratégicos distribuidos en un arco de más de 2.900 kilómetros. La lógica geométrica del teatro penalizaba la acción simultánea en todos los ejes, pero la doctrina alemana exigía exactamente esa acción simultánea como condición necesaria para impedir que el Ejército Rojo concentrara sus reservas en el sector amenazado con mayor intensidad. Existe además un elemento geográfico de primera magnitud que complicó estructuralmente la coordinación entre el sector central y el sector sur, los pantanos de Pripyat. Esta región de humedales, bosques y terreno pantanoso de muy baja permeabilidad al tráfico militar se extendía aproximadamente 400 kilómetros de este a oeste y más de 150 kilómetros de norte a sur, ocupando la zona de intersección entre los sectores de los grupos de ejércitos centro y sur. Los pantanos de Pripyat actuaban como un separador geográfico natural que impedía el movimiento coordinado de fuerzas entre ambos grupos de ejércitos a través de su eje norte-sur. Este obstáculo forzaba que cualquier refuerzo o coordinación táctica entre ambas agrupaciones tuviera que realizarse por rutas que rodeaban esta barrera, añadiendo centenares de kilómetros a cualquier desplazamiento lateral. Las implicaciones estratégicas de esta barrera eran profundas y no podían ser ignoradas. Significaban que los tres grupos de ejércitos estaban operativamente separados desde el primer día de la campaña, y que cualquier intento de concentración de fuerzas entre sectores requería tiempos de ejecución que el ritmo mismo de la operación hacía con frecuencia imposibles. El espacio geográfico no era un escenario neutral, era un agente activo que dictaba las posibilidades y las limitaciones de la maniobra estratégica desde el primer momento. El concepto del vacío espacial cobra en este contexto una significación técnica precisa. En las teorías clásicas de la proyección de fuerzas, existe una relación fundamental entre el volumen de espacio que una unidad debe controlar o atravesar y su capacidad material de hacerlo de manera efectiva. La densidad de fuerzas, expresada en divisiones o efectivos por kilómetro de frente, define en gran medida la capacidad de una formación para establecer contacto continuo con el enemigo, mantener cohesión entre sus unidades y garantizar la seguridad de sus flancos. En el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, la densidad de fuerzas era tan elevada que produjo la parálisis táctica de la trinchera.
Había demasiados hombres y demasiadas armas por kilómetro lineal de frente para que ninguno de los contendientes pudiera lograr la penetración necesaria para restablecer la guerra de movimiento. En Barbarroja, la relación se invirtió de manera radical. Con aproximadamente 153 divisiones alemanas distribuidas inicialmente a lo largo de un frente de 2.900 kilómetros, la densidad promedio era de aproximadamente una división por cada 19 kilómetros de frente. Pero esta cifra promedio oculta una variación enorme. En los ejes de esfuerzo principal, donde se concentraban los grupos Panzer y las divisiones motorizadas, la densidad era considerablemente mayor. En los sectores de cobertura entre las grandes unidades motorizadas, la densidad era casi irrelevante desde el punto de vista de la capacidad de control territorial efectivo. Vastas extensiones de terreno no tenían asignada ninguna unidad específica de cobertura permanente. El espacio simplemente superaba la masa disponible para llenarlo de manera continua. Esta escasez relativa de masa respecto al espacio no era exclusiva del lado alemán. El Ejército Rojo, a pesar de contar con un volumen de efectivos total superior, enfrentaba el mismo problema estructural desde la perspectiva opuesta. Tenía que defender un frente de 2.900 kilómetros con una distribución de fuerzas que, independientemente de su número absoluto, resultaba inevitablemente diluida ante la magnitud del espacio a cubrir. Los 5 distritos militares soviéticos del oeste, el Distrito Especial Báltico, el Distrito Especial del Oeste, el Distrito Especial de Kiev, el Distrito Militar de Odessa y el Distrito Militar de Leningrado, que absorbieron el impacto inicial de la ofensiva alemana, sumaban aproximadamente 2.900.000 hombres en sus formaciones de primera línea y reserva inmediata en la fecha de la invasión. Ello representaba una distribución teórica de aproximadamente 1.000 hombres por kilómetro de frente, una cifra que habría parecido razonablemente densa en cualquier otro teatro de operaciones de la historia moderna. Pero en las condiciones específicas del frente oriental, esa cifra resultaba engañosamente confortante, porque las unidades disponibles no estaban desplegadas de manera uniforme a lo largo de esa línea. Estaban concentradas en torno a los nodos de comunicaciones, a las ciudades de importancia estratégica y a los cruces de ríos, dejando entre esas concentraciones espacios de cobertura delgada que los grupos Panzer alemanes explotaron con una eficiencia que produjo resultados que en la historia posterior de la guerra difícilmente volvieron a repetirse a esa escala y en ese plazo de tiempo. La relación entre el espacio y la velocidad añade una dimensión adicional al análisis que no puede pasarse por alto. Los grupos Panzer alemanes avanzaban en condiciones favorables de terreno y resistencia a velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por día. A esa velocidad, el espacio que separaba la línea de partida de los objetivos estratégicos principales se traducía en plazos de avance teórico de entre 12 y 25 días de marcha sostenida, sin contar los días de combate intenso, los días de detención técnica obligatoria por desgaste mecánico de las cadenas y los motores de los vehículos blindados, y los días de detención logística necesarios para acumular el combustible y la munición suficientes para reanudar el avance. Cuando se incorporan estos factores, los plazos reales de avance se multiplicaban por un factor de 2 a 3 respecto a los plazos teóricos de movimiento puro. El espacio, en consecuencia, no era simplemente un escenario pasivo sobre el que se desarrollaba la operación. Era un agente activo que consumía tiempo, combustible, piezas de repuesto y de manera invisible pero constante la cohesión orgánica de las unidades en movimiento.
Cada kilómetro recorrido añadía un kilómetro más a la extensión de las líneas de suministro, un kilómetro más a la distancia entre el frente y los depósitos avanzados, y un kilómetro más al desgaste acumulado de los vehículos que tenían que recorrerlo ida y vuelta para mantener el flujo de abastecimiento. Ningún otro conflicto en la historia documentada de la guerra terrestre había enfrentado de manera simultánea la combinación de estas variables en la magnitud en que Barbarroja las concentró. La invasión napoleónica de Rusia de 1812 frecuentemente se invoca como el precedente de comparable ambición geográfica, pero los parámetros cuantitativos y cualitativos de esa campaña pertenecen a una categoría fundamentalmente diferente. Napoleón movilizó aproximadamente 600.000 hombres para la Grande Armée que cruzó el Niemen en junio de 1812, pero los desplegó esencialmente en un eje único de avance dirigido hacia Moscú, sin la complejidad de un frente tripartito que cubriera 2.900 kilómetros de extensión lateral. La velocidad de movimiento de un ejército napoleónico estaba determinada por la velocidad de marcha del infante a pie, aproximadamente 30 kilómetros por día en condiciones favorables, un ritmo que las unidades de caballería podían multiplicar, pero que era el factor limitante de toda la fuerza combinada. En 1941, los grupos Panzer alemanes podían proyectar fuerza mecanizada a velocidades que ningún cálculo napoleónico habría contemplado como posible. Pero esa capacidad de velocidad venía acompañada de una dependencia logística de la cadena de suministro de combustible refinado que la Grande Armée napoleónica simplemente no tenía en la misma magnitud. Un infante puede subsistir con raciones reducidas durante días y puede obtener forraje para su caballo del entorno local, mientras que un motor diésel requiere carburante refinado que no crece en los campos de Bielorrusia ni puede improvisarse a partir de los recursos locales de la estepa ucraniana. Examinada la dimensión espacial del teatro de operaciones en su totalidad estructural, el análisis debe desplazarse hacia la segunda dimensión constitutiva de la singularidad de Barbarroja: la masa. No la masa en el sentido abstracto y vago de muchos hombres, sino la masa en su sentido técnico y cuantitativo preciso. El volumen de efectivos humanos, sistemas de armas, unidades de organización y capacidades de destrucción concentradas en un espacio y un tiempo determinados para ejecutar una operación militar a escala estratégica. El análisis de la masa de Barbarroja requiere, antes que cualquier otra consideración, establecer los datos cuantitativos con la mayor precisión que permiten las fuentes disponibles, porque es precisamente en esos datos donde reside la magnitud que hace de esta operación un fenómeno sin equivalente en los registros históricos de las guerras humanas. En el lado alemán y de sus aliados del Eje, la Operación Barbarroja movilizó para su ejecución inicial un total de aproximadamente 3.800.000 hombres, distribuidos entre fuerzas alemanas, rumanas, húngaras, eslovacas, italianas y finlandesas que cooperaban en distintos sectores del frente. La componente alemana estricta sumaba aproximadamente 3.350.000 hombres organizados en 153 divisiones, de las cuales 17 eran divisiones blindadas, 13 eran divisiones de infantería motorizada y el resto, más de 120, eran divisiones de infantería convencional, de montaña, de caballería y de seguridad. Esta distribución entre fuerzas blindadas, motorizadas y de infantería convencional no es un detalle organizativo menor. Es el esquema fundamental que define la doctrina de la campaña.
Las 17 divisiones blindadas y las 13 divisiones motorizadas constituían el instrumento ofensivo dinámico de la operación, el elemento capaz de producir penetraciones profundas, encirclamientos y desorganización del sistema defensivo soviético a una velocidad que las fuerzas de infantería convencional no podían replicar por sus propios medios. Las más de 120 divisiones de infantería convencional constituían la masa de explotación y consolidación. Debían seguir el rastro de los grupos Panzer, ampliar las brechas abiertas, eliminar los bolsones de resistencia encerrados entre las tenazas blindadas y establecer una línea de frente continua sobre el territorio conquistado. En términos de equipamiento mecánico, la Wehrmacht desplegó para Barbarroja un total de 3.648 carros de combate de todos los modelos activos en ese momento. La composición del parque blindado alemán no era, desde el punto de vista tecnológico, particularmente homogénea ni uniformemente moderna. El Panzer I, con sus 2 ametralladoras y su peso de 5,5 toneladas, era un vehículo de combate obsoleto por los estándares de 1941, útil principalmente para tareas de reconocimiento y para presionar a fuerzas de infantería sin apoyo antitanque pesado. El Panzer II, con su cañón automático de 20 milímetros, era marginalmente superior en términos de potencia de fuego, pero igualmente limitado en términos de blindaje y capacidad de enfrentarse a carros de generación moderna. Una fracción significativa del parque blindado alemán estaba constituida además por carros de fabricación checoslovaca, capturados tras la anexión de Checoslovaquia. El Panzer 35T y el Panzer 38T, ambos de diseño competente para su época, pero con limitaciones de potencia de fuego y blindaje que los hacían vulnerables a los cañones antitanque soviéticos de 45 milímetros. El grueso del poder de combate real residía en los Panzer III, con sus cañones de 50 milímetros en la variante más reciente, y en los Panzer IV, con su cañón de 75 milímetros de ánima corta. Estos 2 modelos representaban el núcleo tecnológicamente competitivo de la fuerza blindada alemana de junio de 1941. Sin embargo, el poder real de las divisiones blindadas alemanas no residía exclusivamente en sus carros considerados de manera individual. Residía en la integración sistémica de carros, infantería motorizada, artillería autopropulsada, ingenieros de combate, reconocimiento motorizado y apoyo aéreo en una forma de guerra combinada, Kombinierte Waffen, que en ese momento específico no tenía equivalente operativo en ningún otro ejército del mundo. El Estado Mayor alemán había desarrollado a lo largo de la segunda mitad de la década de 1930 una doctrina de empleo de las fuerzas blindadas que combinaba la velocidad de la penetración con la estrecha cooperación entre armas y que había sido probada y refinada en Polonia, en Francia y en Yugoslavia. Esta doctrina convirtió los 3.648 carros alemanes en un instrumento de potencia multiplicada que los números brutos no capturan con suficiente precisión. La suma no era simplemente 3.648 carros, era 3.648 carros articulados con miles de vehículos de apoyo, centenares de piezas de artillería autopropulsada, miles de aviones de cooperación directa y una red de comunicaciones por radio que permitía la coordinación en tiempo real de elementos dispersos en un frente de centenares de kilómetros. La Wehrmacht desplegó además aproximadamente 7.146 piezas de artillería de campaña y pesada a nivel de cuerpo de ejército y ejército, sin contar la artillería orgánica de las divisiones de infantería,
Si se incluye la artillería orgánica divisional de todos los calibres, el número total de bocas de fuego del orden de batalla alemán y de sus aliados supera las 32.000 piezas. La Luftwaffe contribuyó con 2.510 aviones de combate distribuidos entre la primera flota aérea, la segunda flota aérea, la cuarta flota aérea y la quinta flota aérea, asignadas a los distintos sectores del frente oriental. Esta fuerza aérea incluía cazas Messerschmitt 109 en sus variantes más recientes, con velocidades máximas en vuelo horizontal superiores a los 500 kilómetros por hora. Bombarderos medianos Heinkel 111 y Junkers 88. Bombarderos en picado Junkers 87 y aviones de reconocimiento estratégico y táctico. La integración de esta fuerza aérea con las operaciones terrestres era un componente esencial de la doctrina alemana y representaba una dimensión de la potencia de combate que ningún análisis puramente terrestre de la masa de Barbarroja puede ignorar. Del lado soviético, los datos son comparativamente más difíciles de establecer con precisión por razones tanto de destrucción de archivos en el curso de los combates como de la complejidad del sistema organizativo del Ejército Rojo en ese período. Los 5 distritos militares del oeste, convertidos en frentes de combate a partir del 22 de junio de 1941, sumaban en sus formaciones disponibles aproximadamente 2.900.000 hombres. Sin embargo, el Ejército Rojo en su totalidad contaba en esa fecha con aproximadamente 5 millones de hombres bajo armas, de los cuales una fracción importante estaba desplegada en el lejano oriente frente a la amenaza japonesa y otra fracción estaba en proceso de movilización o en depósitos de instrucción en el interior del país. En términos de parque blindado, la Unión Soviética disponía en sus distritos occidentales de aproximadamente 15.687 carros de combate de todos los modelos, una cifra que supera en más de 4 veces el número de carros que la Wehrmacht desplegó para Barbarroja. Esta relación cuantitativa 4-1 a favor soviético es uno de los datos más citados y, paradójicamente, más malinterpretados del análisis de Barbarroja, porque la agregación bruta oculta diferencias cualitativas de primer orden que transforman radicalmente el significado de la cifra. La comprensión correcta de esta relación requiere desagregar el parque blindado soviético por modelos y por estado técnico real en el momento de la invasión. La gran mayoría de los 15.687 carros soviéticos disponibles en los distritos occidentales pertenecían a modelos de generación anterior que para 1941 eran tecnológicamente obsoletos por cualquier parámetro de evaluación razonable. El carro ligero T-26, derivado del diseño británico Vickers de los años 20, tenía un blindaje de entre 15 y 25 milímetros, que era penetrable por prácticamente cualquier cañón anticarro alemán en servicio, incluyendo el pequeño cañón de 37 milímetros que equipaba a la mayoría de las unidades de infantería alemanas. Los carros de la serie BT, el BT-5 y el BT-7, desarrollados a partir de diseños del ingeniero norteamericano Walter Christie, eran vehículos de alta velocidad sobre carretera, pero con blindaje igualmente ligero y motores de gasolina con alto riesgo de incendio. El T-28, un carro medio de 3 torretas, había sido diseñado a principios de la década de 1930 y era técnicamente obsoleto. Aproximadamente el 60% del parque blindado soviético en los distritos occidentales presentaba en junio de 1941 problemas mecánicos graves que los hacían no aptos para operaciones de combate sostenido. Motores desgastados, orugas en mal estado, sistemas de armas inoperativos o sistemas de radio ausentes. En esas condiciones,
El número operativamente efectivo de carros soviéticos disponibles era considerablemente inferior al número total en inventario. No obstante, entre ese parque de modelos obsoletos y semirrotos, la Unión Soviética disponía de aproximadamente 1.400 carros T-34 en sus distritos occidentales en junio de 1941, junto con aproximadamente 500 carros pesados de los tipos KB-1 y KB-2. Estos dos modelos representaban un salto tecnológico cualitativo tan pronunciado respecto a cualquier carro que la Wehrmacht hubiera encontrado hasta ese momento, que los comandantes alemanes que los encontraron por primera vez en el campo de batalla describieron en sus diarios y comunicaciones de Estado Mayor situaciones de crisis táctica que no tenían solución con los medios antitanque orgánicos habitualmente disponibles. El T-34 montaba un cañón de 76 milímetros en su torreta de fundición, con un blindaje inclinado a 60 grados de 45 milímetros que, gracias al ángulo de inclinación, ofrecía una resistencia equivalente a un blindaje vertical de espesor muy superior. El motor V2 diésel reducía significativamente el riesgo de incendio respecto a los motores de gasolina utilizados por los carros alemanes de la época. Y el tren de rodaje de grandes ruedas le confería una movilidad campo a través que los carros alemanes contemporáneos no podían igualar en terreno blando o nevado. Los KV-1 y KV-2 eran aún más resistentes, sus blindajes de 75 milímetros en el caso del primero y de 110 milímetros en el caso del segundo. Los hacían prácticamente invulnerables al fuego frontal de la mayoría de los cañones antitanque alemanes en servicio en ese periodo. Cuando estas máquinas aparecían en el campo de batalla en condiciones operativas y con tripulaciones adecuadamente entrenadas, creaban situaciones de bloqueo táctico para las que las unidades alemanas de primera línea no tenían respuesta orgánica inmediata de fuego directo. En términos de artillería, la superioridad soviética cuantitativa era aún más pronunciada que en carros. Los distritos militares occidentales disponían de aproximadamente 34.695 piezas de artillería de todos los calibres, incluyendo artillería de campaña, artillería pesada, obuses, cañones anticarro y morteros de batallón. Esta cifra establece una paridad cuantitativa aproximada con el total de bocas de fuego alemanas, incluyendo la artillería orgánica divisional, aunque con diferencias cualitativas significativas en materia de tracción mecánica, disponibilidad de munición, integración de comunicaciones y entrenamiento de las tripulaciones. En aviación, la disparidad cuantitativa volvía a favorecer al Ejército Rojo. Los distritos del oeste contaban con aproximadamente 10.000 aviones de combate de todos los tipos. Sin embargo, la calidad técnica de la gran mayoría de esos aparatos era inferior a la de los aviones alemanes equivalentes. El biplano de caza Polikarpov I-15 y el monoplano I-16 dominaban numéricamente el parque de caza soviético, y ambos modelos eran aeronáuticamente inferiores en velocidad máxima y techo de vuelo al Messerschmitt 109 en sus variantes de 1941. El resultado estadístico de las operaciones aéreas de las primeras 72 horas de Barbarroja ilustra con precisión esta disparidad. La Luftwaffe destruyó aproximadamente 4.000 aviones soviéticos en los 3 primeros días de la campaña, con una proporción significativa de esas bajas producidas por ataques a los aparatos en tierra, en sus aeródromos, en las primeras horas del primer día. El dominio aéreo establecido en ese lapso inicial tuvo consecuencias operativas que se extendieron por semanas.
Para contextualizar la masa humana y material de Barbarroja en el horizonte histórico más amplio de las guerras organizadas, es necesario recurrir a las comparaciones más extremas disponibles en los registros escritos. La batalla de Cannae, en el año 216 antes de nuestra era, que los estudiosos de estrategia militar citan como el ejemplo clásico de la batalla de aniquilamiento total, implicó aproximadamente 86.000 combatientes en total en ambos bandos, distribuidos en un campo de batalla de pocos kilómetros cuadrados. Barbarroja implicó, en su primer día de existencia, aproximadamente 6.700.000 combatientes en ambos bandos, distribuidos en un frente de 2.900 kilómetros. La batalla de Waterloo de 1815, la batalla terrestre más analizada de la era napoleónica, implicó aproximadamente 140.000 combatientes totales en un campo de batalla de aproximadamente 5 kilómetros de frente. El desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944 proyectó aproximadamente 156.000 hombres sobre las playas en el primer día, en lo que es habitualmente denominado la mayor operación anfibia de la historia militar. Los grupos Panzer del Frente Oriental operaban en algunas de sus maniobras de encercamiento con fuerzas que superaban en número a todos los combatientes de Waterloo, concentrados en una sola agrupación táctica de un único sector. La articulación de esta masa en unidades de mando es igualmente reveladora de la escala del fenómeno organizativo. Cada uno de los 3 grupos de ejércitos alemanes era en sí mismo una entidad de tamaño comparable a la fuerza total de la mayoría de las guerras previas de la historia moderna. El grupo de ejércitos centro, el más poderoso de los 3, agrupaba bajo su mando aproximadamente 51 divisiones, incluyendo el segundo grupo Panzer con 4 divisiones blindadas y 3 motorizadas bajo el mando del general Guderian, y el tercer grupo Panzer con 3 divisiones blindadas y 3 motorizadas bajo el mando del general Horst. La sola combinación del segundo y el tercer grupo Panzer en el sector central representaba una concentración de poder de fuego mecanizado sin precedente en la historia de las operaciones terrestres hasta ese momento, un instrumento capaz de producir simultáneamente 2 penetraciones profundas que convergían sobre el mismo objetivo para crear encirclamientos de decenas de kilómetros de profundidad. En el sector sur, el primer grupo Panzer del general Ewald von Kleist concentraba 5 divisiones blindadas y 3 motorizadas, la mayor agrupación Panzer en términos de divisiones blindadas de los 4 grupos. En el sector norte, el cuarto grupo Panzer del general Erich Höppner agrupaba 3 divisiones blindadas y 3 motorizadas. En total, las 4 formaciones Panzer de la Wehrmacht sumaban 17 divisiones blindadas, constituyendo la mayor concentración de poder mecanizado que ningún ejército había desplegado en un solo teatro de operaciones hasta ese momento en la historia de la guerra motorizada. La tercera dimensión que exige un análisis estructural profundo es la logística. Si la dimensión espacial define el problema geométrico de Barbarroja y la dimensión de la masa define el problema cuantitativo, la dimensión logística define el problema fundamental que ningún nivel de planificación fue capaz de resolver en sus términos más básicos. La logística de Barbarroja no fue simplemente difícil. Fue matemáticamente imposible de sostener en los términos en que la operación fue concebida y con los medios de transporte disponibles, y esa imposibilidad matemática era detectable en el papel antes del primer disparo, si los parámetros de cálculo aplicados hubieran incorporado los datos correctos sobre consumo real de carburante, capacidad de transporte ferroviario y por carretera,
y condiciones reales del teatro de operaciones. El primer y más fundamental problema logístico de Barbarroja era el ferroviario. Las redes ferroviarias son la columna vertebral del reabastecimiento de los ejércitos modernos en escala de operaciones estratégicas. Sin ferrocarril, los ejércitos del siglo XX son incapaces de sostener operaciones a distancias superiores a los 100 o 150 kilómetros de sus depósitos avanzados, porque las columnas de camiones necesarias para reemplazar al ferrocarril en esas distancias consumen ellas mismas una proporción excesiva del combustible y los suministros que transportan, reduciendo su eficiencia neta a medida que la distancia aumenta. El ferrocarril soviético presentaba para la Wehrmacht un problema técnico que no existía en ningún otro teatro de operaciones en que el ejército alemán hubiera operado hasta ese momento: el ancho de vía diferente. La red ferroviaria de Europa Occidental y Central, incluyendo Alemania, Francia, los países del Benelux y la parte de Polonia bajo administración alemana, utilizaba el ancho de vía estándar de 1,435 metros, establecido como norma técnica de interoperabilidad europea en el siglo XIX. La red ferroviaria soviética utilizaba el ancho de vía de 1,524 metros, un estándar adoptado originalmente por el Imperio ruso que hacía completamente inoperables los vehículos ferroviarios europeos sin modificación previa. Esta diferencia de 89 milímetros entre el ancho de vía estándar europeo y el ancho de vía soviético hacía imposible operar locomotoras y vagones alemanes o europeos sobre vías soviéticas sin una conversión física de los rieles, y viceversa. La Unión Soviética había construido decenas de miles de kilómetros de red ferroviaria con el ancho de vía propio, y toda esa infraestructura era operativamente inaccesible para el sistema de suministro alemán sin conversión previa de las vías capturadas al ancho estándar europeo, o sin el tendido de un tercer carril que permitiera operar con ambos tipos de material rodante simultáneamente. La Wehrmacht planificó la conversión de las vías soviéticas capturadas mediante brigadas de ingenieros ferroviarios especializados, las denominadas Eisenbahnbrigaden, pero la capacidad de conversión de estas brigadas era físicamente finita. Podían convertir aproximadamente 20 a 30 kilómetros de vía por día en condiciones favorables. Barbarroja avanzaba inicialmente a velocidades que hacían que la brecha entre el frente de combate y el terminal ferroviario operativo se ampliara más rápidamente de lo que las brigadas de conversión podían cerrarla. En consecuencia, y de manera persistente a lo largo de toda la campaña, el frente de combate se encontraba a centenares de kilómetros del punto más avanzado al que llegaba el tren alemán, y esa brecha debía cubrirse con medios de transporte por carretera cuya capacidad era radicalmente inferior a la del ferrocarril. Mientras la conversión ferroviaria no alcanzaba el frente, el reabastecimiento dependía de columnas de camiones. Cada división blindada alemana de Barbarroja consumía aproximadamente 300 toneladas de suministros por día en condiciones de operaciones activas, incluyendo combustible, munición, alimentos, piezas de repuesto y lubricantes técnicos. A esa tasa de consumo, un grupo Panzer de 4 o 5 divisiones blindadas, más sus unidades de apoyo motorizado, requería aproximadamente 1.500 a 2.000 toneladas de suministros por día. El camión de transporte estándar de la Wehrmacht, el Opel Blitz, de 3,5 toneladas de capacidad de carga, podía transportar aproximadamente 3 toneladas de carga útil efectiva por viaje. Para transportar 2.000 toneladas en un solo viaje, se necesitarían aproximadamente 666 camiones de esa capacidad.
Pero un camión no solo realiza un viaje, tiene que ir al frente, descargar y regresar al depósito para cargar de nuevo, con lo cual, a medida que la distancia entre el depósito avanzado y el frente aumentaba, el tiempo de cada ciclo de aprovisionamiento se incrementaba y la capacidad efectiva de abastecimiento por unidad de tiempo se reducía de manera proporcional. A 200 kilómetros de distancia del depósito, un camión podía completar un ciclo de ida y vuelta en aproximadamente 2 días, si las condiciones de la carretera eran razonablemente buenas. A 400 kilómetros, ese ciclo se extendía a 4 días. A 600 kilómetros, a 6 días o más. En cada caso, el número de camiones necesarios para mantener un flujo constante de suministros al frente se multiplicaba proporcionalmente con la distancia. Pero la Wehrmacht no tenía un número ilimitado de camiones, tenía un número fijo que además se reducía progresivamente por el desgaste mecánico sobre las carreteras soviéticas. Las carreteras soviéticas merecen una consideración analítica específica dentro del apartado logístico, porque su calidad real difería de manera dramática de lo que los planificadores alemanes habían anticipado. La Unión Soviética tenía una red de carreteras pavimentadas significativamente menos densa que la de Europa Occidental. La mayoría de los caminos en el área de operaciones de Barbarroja eran vías de tierra compactada que en condiciones secas ofrecían una superficie transitable razonable para el tráfico motorizado ligero, pero que en condiciones de lluvia sostenida se transformaban en barrizales de arcilla que inmovilizaban incluso los vehículos de tracción con ruedas y forzaban a los vehículos de orugas a operar por sus propios medios sin apoyo de los camiones de suministro. Esta transformación por las lluvias no era un evento meteorológico excepcional ni imprevisible. Era una característica climática estructural del otoño en las regiones del Frente Oriental, conocida localmente como Rasputitsa, literalmente época sin caminos. En octubre y noviembre de 1941, cuando la primera Rasputitsa del año se instaló sobre el frente, los caminos de tierra se convirtieron en trampas de barro de hasta 1 metro de profundidad que inmovilizaron columnas de suministro enteras durante días. Los camiones con tracción, solo en el eje trasero, quedaban literalmente enterrados hasta los bajos en la arcilla bielorrusa o ucraniana. Los vehículos de media oruga quedaban inmovilizados en los tramos más profundos. Solo los tractores de artillería con orugas de gran superficie podían avanzar con alguna eficiencia, y aun ellos a velocidades que reducían la capacidad de reabastecimiento a una fracción de lo necesario. La Wehrmacht no había diseñado su sistema logístico para operar en esas condiciones, porque sus planificadores habían calculado que la campaña estaría resuelta antes de que llegara el otoño. Ese cálculo era parte del error fundamental de planificación que el análisis logístico detallado habría debido detectar con anterioridad. El combustible es el parámetro cuantitativo más revelador de la fragilidad del sistema logístico de Barbarroja. Un carro Panzer IV consumía aproximadamente 400 litros de combustible por cada 100 kilómetros de marcha en terreno favorable y significativamente más en terreno difícil, en situaciones de combate o en operaciones de maniobra táctica intensiva con frecuentes cambios de dirección. Una división blindada con 150 carros operativos consumía en marcha activa aproximadamente 300.000 litros de combustible por cada 100 kilómetros de avance de la división en conjunto, sin contar el consumo de los vehículos de ruedas de la división, que en una división blindada alemana de ese periodo sumaban entre 1.500 y 2.000 vehículos adicionales entre camiones, automóviles de Estado Mayor y semiorugas de infantería.
Si una división blindada avanzaba 100 kilómetros en un día, su consumo total de combustible en ese día para todos sus vehículos podía superar los 450.000 litros. Para las 4 formaciones Panzer, con un total de 17 divisiones blindadas más sus unidades de apoyo y las divisiones motorizadas asociadas, el consumo diario de combustible en operaciones activas se calculaba en decenas de millones de litros. Transportar ese volumen de carburante desde los depósitos principales hasta el frente a través de carreteras deficientes y con una flota de camiones de capacidad finita requería un esfuerzo logístico que el parque disponible de la Wehrmacht nunca estuvo en condiciones de garantizar plenamente una vez que las distancias superaron los 400 kilómetros desde los terminales ferroviarios. Junto al combustible, el consumo de munición articulaba una segunda ecuación igualmente exigente sobre el sistema de suministro. Los obuses ligeros de campo alemanes del tipo Leopard-18, con calibre de 105 milímetros, consumían en un día de apoyo artillero intenso varios centenares de proyectiles por pieza. Cada proyectil de 105 milímetros pesaba aproximadamente 15 kilogramos. Un regimiento de artillería de campaña de 36 piezas podía consumir en una jornada de operaciones intensas más de 54 toneladas solo en proyectiles del calibre de artillería de campaña, sin contar la munición de los cañones antitanque, los morteros, las ametralladoras pesadas y los fusiles de cada una de las decenas de divisiones del orden de batalla. La artillería pesada, con sus proyectiles de 150 o 200 milímetros que pesaban entre 40 y 80 kilogramos cada uno, añadía otro nivel de demanda logística que hacía que los estados mayores de intendencia elaboraran cálculos de consumo proyectado con cifras que crecían de manera alarmante a medida que se incorporaban todos los calibres y todas las armas de la formación en plena operación. El paradox más revelador de la logística de Barbarroja es el papel simultáneo y contradictorio del caballo en el orden de batalla de la Wehrmacht. La imagen popular de la Wehrmacht de 1941 es frecuentemente la de un ejército completamente motorizado. Esta imagen es técnicamente incorrecta en un grado que resulta sorprendente cuando se confronta con los datos reales del orden de batalla. La Wehrmacht desplegó para Barbarroja aproximadamente 600.000 caballos. Esta cifra supera con amplitud el total de caballos empleados por cualquier ejército en la Primera Guerra Mundial a escala de cuerpo de ejército individual. Los caballos de la Wehrmacht de 1941 no eran un vestigio residual de una forma de guerra pasada, tolerable pero marginal. Eran un componente estructural insustituible del sistema logístico y del movimiento de artillería de las divisiones de infantería convencional que constituían el 90% de las divisiones del orden de batalla. Solo el 10% aproximado de las divisiones alemanas en Barbarroja eran divisiones blindadas o motorizadas con tracción mecánica integral. El 90% restante eran divisiones de infantería convencional, cuya artillería se desplazaba mediante tiro animal y cuyos trenes de suministro dependían de carros tirados por caballos para la distribución final desde los depósitos avanzados hasta las unidades de primera línea. Este ejército híbrido de motores y caballos creaba una tensión logística interna de naturaleza particular e irresoluble. Los vehículos motorizados necesitaban combustible refinado que no podía obtenerse del entorno local, mientras que los caballos necesitaban forraje en volúmenes que tampoco podían obtenerse fácilmente del entorno a medida que avanzaba la temporada otoñal e invernal,
En el verano de 1941, cuando los cultivos estaban en crecimiento y las praderas ofrecían pasto disponible, el forraje para los caballos podía obtenerse parcialmente del entorno inmediato. Pero a medida que avanzaba el otoño y las temperaturas comenzaban a descender, el forraje local dejaba de estar disponible en cantidad suficiente y había que transportarlo en las columnas de suministro, compitiendo en capacidad de carga con el combustible, la munición y los alimentos para los hombres. En el invierno de 1941 a 1942, las bajas entre los caballos alemanes por frío extremo, agotamiento y falta de forraje alcanzaron proporciones que comprometieron de manera grave la movilidad de artillería y suministros de las divisiones de infantería. La mortalidad equina se convirtió en un indicador indirecto pero preciso del deterioro de la capacidad operativa de las grandes unidades que dependían de los animales para su movilidad. La mortalidad de los caballos alemanes en el frente oriental fue uno de los factores logísticos más subestimados de toda la campaña. Un caballo de tiro pesado en servicio activo en condiciones de campaña consume entre 8 y 12 kilogramos de forraje seco por día, además de agua en cantidad suficiente para su hidratación. Cuando las temperaturas descendieron por debajo de los 20 grados bajo cero durante el invierno de 1941 a 1942, miles de caballos murieron de hipotermia y de agotamiento porque ni su alimentación estaba garantizada, ni las instalaciones de abrigo para los animales habían sido planificadas para condiciones climáticas de esa intensidad. La pérdida de caballos se traducía directamente en pérdida de movilidad artillera. Un obús pesado de 150 milímetros pesaba aproximadamente 5 toneladas y media en posición de marcha y requería entre 6 y 8 caballos para ser remolcado en condiciones normales de terreno. Sin caballos suficientes, el obús quedaba inmovilizado en su posición anterior. Sin obuses, la división perdía capacidad de fuego indirecto sobre posiciones defensivas enemigas. La cadena de consecuencias de una pérdida logística en apariencia secundaria se traducía en degradación operativa de primera magnitud sobre el conjunto de la división afectada. El análisis del sistema de suministro ferroviario revela una capa adicional de complejidad que la literatura general sobre Barbarroja frecuentemente no explota con suficiente profundidad técnica. La red ferroviaria soviética que la Wehrmacht fue capturando en su avance no era simplemente una red de vía ancha inadecuada para el material rodante europeo. Era también una red que el Ejército Rojo, cuando disponía de tiempo suficiente para hacerlo, destruía sistemáticamente al retirarse. Los puentes ferroviarios sobre los grandes ríos eran destruidos o volados con explosive por las unidades de retaguardia soviéticas como prioridad táctica de primera categoría. Las agujas de cambio de vía, los desvíos de maniobra y las instalaciones de clasificación de vagones en los nudos ferroviarios eran saboteados. Las locomotoras y el material rodante eran evacuados hacia el este o destruidos si no podían evacuarse con tiempo suficiente. Las instalaciones de reparación y los depósitos de mantenimiento eran incendiados o demolidos. La Wehrmacht tenía en sus fuerzas de ferrocarril brigadas especializadas en la reparación de puentes y vías, las Eisenbahnbrigaden, cuya labor era restaurar la capacidad de tráfico ferroviario sobre la infraestructura capturada, pero su capacidad de reconstrucción era finita y dependía de materiales, equipos y personal que también debían ser transportados hasta el frente en un contexto en que el propio ferrocarril estaba dañado. Cada puente ferroviario destruido sobre un río de importancia introducía un retraso de varios días o semanas en el flujo logístico,
Y en el frente oriental había centenares de puentes ferroviarios sobre ríos cuya anchura hacía que su reconstrucción fuera una tarea de ingeniería de considerable envergadura. La combinación de la conversión de vía ancha a vía estándar, la destrucción sistemática de la infraestructura ferroviaria por el repliegue soviético, las limitaciones de capacidad de las brigadas de ingenieros ferroviarios alemanes, la distancia creciente entre el frente y los depósitos operativos, el consumo de carburante por las propias columnas de camiones de reabastecimiento, la mortalidad de los caballos y el deterioro radical de las carreteras con las lluvias otoñales, creaba un sistema logístico cuya fragilidad aumentaba de manera no lineal con cada kilómetro de avance hacia el este. En términos matemáticos, el sistema de suministro de Barbarroja tenía un punto de saturación calculable a priori, una distancia a partir de la cual la demanda de suministros del frente de combate superaría de manera permanente y creciente la capacidad de entrega del sistema de transporte disponible, independientemente de los esfuerzos organizativos adicionales que se realizaran. Los planificadores logísticos alemanes más rigurosos identificaron este punto de saturación antes de la campaña. El general Quartiermeister Eduard Wagner estimó que el sistema logístico de la Wehrmacht alcanzaría sus límites máximos de capacidad en algún punto entre los 500 y los 700 kilómetros del avance desde la línea de partida. La operación tenía planeado avanzar más de 1000 kilómetros en algunos ejes. La brecha entre la capacidad logística real y la demanda operativa de la misión era, desde el principio y antes de que comenzara un solo combate, estructuralmente irreconciliable en los términos en que la operación había sido diseñada. La cuarta dimensión del análisis es la más abstracta en su formulación, pero también, en perspectiva histórica, la más determinante en su resultado. La colisión de dos sistemas de guerra total, con lógicas de sostenimiento radicalmente incompatibles. Barbarroja no fue solo la colisión de dos ejércitos en el campo de batalla. Fue la colisión de dos concepciones del poder industrial moderno aplicado a la guerra, dos modelos de organización económica en pie de guerra, y dos doctrinas fundamentalmente diferentes sobre la relación entre el tempo operativo, los recursos disponibles y la masa del adversario. Esta colisión de sistemas es la que define, más que ningún otro factor individual, por qué Barbarroja no tiene equivalente histórico. Ninguna otra operación militar de la historia documentada puso a dos sistemas industriales de esa escala en confrontación directa, con lógicas temporales tan antagónicas. La doctrina alemana que fundamentaba la operación Barbarroja se basaba en el concepto de la Vernichtungsschlacht, la batalla de aniquilamiento. Este concepto, desarrollado desde Clausewitz y reformulado por el pensamiento operativo alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, postulaba que la victoria decisiva en una guerra moderna se obtenía no mediante el desgaste gradual del adversario a lo largo de meses y años de campaña sostenida, sino mediante la destrucción rápida y fulminante de su capacidad organizada de resistencia, concentrada en un período de tiempo tan breve que el enemigo no tuviera oportunidad de reorganizarse, sustituir sus pérdidas o reconstituir su sistema de mando y abastecimiento. La aplicación de este concepto en la forma de la doctrina de guerra mecanizada, lo que la literatura anglosajona posterior denominó Blitzkrieg, había producido resultados de eficiencia operativa espectacular en Polonia en septiembre de 1939, donde la campaña quedó resuelta en 18 días. En Francia en mayo y junio de 1940, donde la mayor potencia militar de Europa Occidental fue derrotada en 6 semanas,
en Yugoslavia y Grecia en la primavera de 1941, donde las campañas de los Balcanes quedaron resueltas en plazos de entre 2 y 3 semanas. En cada uno de esos casos, la rapidez de la penetración mecanizada había desorganizado los sistemas de mando enemigos antes de que pudieran reaccionar de manera coherente, y la rapidez de la conclusión había evitado que la guerra se convirtiera en el tipo de conflicto de desgaste prolongado que la economía de guerra alemana, con sus limitaciones de materias primas importadas y de mano de obra industrial, era estructuralmente mal equipada para sostener de manera indefinida. El error fundamental de la aplicación de esta doctrina al caso soviético residía en una serie de supuestos cuantitativos sobre el adversario que resultaron ser incorrectos en órdenes de magnitud, y no por márgenes estrechos, sino por factores de multiplicación que el aparato de inteligencia alemán nunca evaluó con suficiente rigor. Los planificadores de la Operación Barbarroja calcularon que el Ejército Rojo dispondría, una vez destruidas las fuerzas de los distritos militares occidentales en los encerclamientos iniciales, de aproximadamente entre 40 y 60 divisiones de reserva operativamente disponibles para intentar reconstituir una línea de defensa. Esta estimación era errónea en términos de la profundidad real de las reservas humanas e industriales soviéticas por un factor de al menos 4. El Ejército Rojo movilizó, solo en los primeros meses de la campaña, más de 100 nuevas divisiones a partir de los depósitos de movilización, los contingentes de instrucción activa y las reservas territoriales del interior. La cifra real de divisiones soviéticas constituidas y puestas en línea entre junio y diciembre de 1941 supera cualquier estimación que los planificadores alemanes habían incorporado en sus modelos de evaluación del adversario. Esta capacidad de generación de nuevas divisiones a partir de una población de aproximadamente 190 millones de personas y de un sistema de instrucción militar masivo era el dato estructural que el aparato de inteligencia alemán había subestimado de manera sistemática y persistente. La base industrial soviética presentaba una resiliencia que igualmente excedía los cálculos alemanes en magnitud. La Unión Soviética había realizado durante la década de 1930 una inversión masiva en industrialización pesada con énfasis deliberado en los sectores relacionados con la producción de defensa: acero, hierro, carbón, maquinaria de precisión, industria química y, sobre todo, fabricación de armamento. Muchas de las instalaciones industriales construidas durante ese período habían sido deliberadamente ubicadas en el Ural, en los Urales del Sur y en Siberia Occidental, en zonas geográficamente alejadas de cualquier amenaza terrestre plausible desde la frontera occidental de la Unión Soviética. Cuando la invasión alemana comenzó, una parte significativa del aparato industrial soviético ya estaba situada en zonas que el avance alemán no iba a alcanzar, aunque la campaña se desarrollara con pleno éxito en todos sus objetivos declarados. Esta planificación industrial de distribución geográfica estratégica no fue una improvisación de 1941. Fue el resultado de decisiones de política económica tomadas años antes, con conciencia de la amenaza potencial que representaba la proximidad de los países del eje en el oeste. Pero el elemento más extraordinario de la respuesta industrial soviética a Barbarroja, el que desafía con mayor intensidad cualquier precedente histórico conocido, fue la evacuación hacia el este de las instalaciones industriales situadas en las zonas amenazadas por el avance alemán. Entre julio y diciembre de 1941,
Las autoridades soviéticas ejecutaron una operación de relocalización industrial de una escala sin precedente en la historia económica documentada de ningún país en tiempo de guerra. Aproximadamente 1.523 empresas industriales de magnitud significativa, incluyendo fábricas completas de fabricación de carros de combate, plantas de producción de artillería, instalaciones de fabricación de aviones y factorías de producción de armas pequeñas y munición, fueron desmontadas, cargadas en trenes y transportadas hacia el este, principalmente a los Urales, a Siberia Occidental y a Asia Central Soviética. Este proceso de evacuación implicó el traslado de millones de trabajadores industriales, junto con sus familias y con los cuadros técnicos imprescindibles para operar la maquinaria en los destinos, hacia regiones receptoras que en muchos casos no disponían de infraestructura industrial previa de magnitud suficiente para absorber esos volúmenes de producción de manera inmediata. La magnitud de esta operación de evacuación industrial no puede comprenderse sin referencia a lo que significaba en términos de trabajo físico, organizativo y logístico. Una gran fábrica de carros de combate, como la fábrica Kirov de Leningrado, que producía los carros pesados KV, era una instalación con centenares de máquinas herramienta de precisión, muchas de ellas con pesos individuales superiores a varias toneladas, conectadas a infraestructuras de energía eléctrica, suministro de materiales, sistemas de ventilación industrial y vías de transporte interno que no podían simplemente cargarse en plataformas ferroviarias sin un proceso metódico de desmontaje, protección del transporte y reinstalación en el destino. La evacuación exigía desmontar cada máquina-herramienta con criterios técnicos precisos para garantizar su operatividad posterior, asegurarla en plataformas ferroviarias especiales, transportarla a lo largo de centenares o miles de kilómetros de vía ferroviaria, instalarla en las instalaciones receptoras en los Urales y reconectar todos los sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento productivo. En muchos casos documentados por los registros de producción soviéticos, los trabajadores instalaban las máquinas herramienta en las instalaciones del Ural, mientras la nieve caía sobre ellos, porque los techos de los edificios receptores aún no estaban terminados, y comenzaban a producir material de guerra antes de que las paredes de los nuevos talleres estuvieran completamente construidas. La producción de carros T-34, que cayó durante los meses de la evacuación como era esperable, se recuperó hacia finales de 1941 y superó los niveles de producción previos a la invasión a lo largo del año 1942. Una vez que las fábricas evacuadas y las instalaciones de los Urales, ya desarrolladas con anterioridad, operaban a pleno rendimiento en sus nuevas ubicaciones. Esta capacidad de reconstitución industrial tenía consecuencias doctrinales directas y letales para la doctrina alemana. La Vernichtungsschlacht asumía que la destrucción de las fuerzas existentes del enemigo privaba al enemigo de la capacidad material de combatir en el futuro, porque esas fuerzas eran el resultado de una acumulación de recursos industriales que el enemigo no podría reconstituir en el tiempo requerido para que fuera operativamente relevante. Esta asunción es válida cuando el enemigo carece de la capacidad industrial de reconstituir las pérdidas de material a una tasa comparable o superior a las pérdidas infligidas en el campo de batalla. En el caso soviético, esa asunción fue refutada por los datos de producción de manera creciente y sostenida a partir de mediados de 1942. La Unión Soviética producía en el año 1942 aproximadamente 24.500 carros de combate de todos los tipos, con predominio creciente del T-34,
que acumulaba las lecciones técnicas de los combates de 1941 en versiones con mejores radios de comunicación, mejor entrenamiento de las tripulaciones y mayor fiabilidad mecánica. Alemania producía en ese mismo año aproximadamente 6.000 carros de combate. La asimetría de producción en términos de plataformas blindadas era de aproximadamente 4-1 a favor soviético, invirtiendo exactamente la proporción en que el parque blindado soviético superaba al alemán al inicio de la campaña, pero con la diferencia fundamental de que la superioridad numérica soviética de 1942 correspondía en gran proporción a modelos modernos y técnicamente competitivos, mientras que la superioridad numérica de junio de 1941 estaba dominada por modelos obsoletos e inoperativos. Si a la producción propia se añaden los suministros recibidos por la Unión Soviética de sus aliados, el Reino Unido y los Estados Unidos, a través del programa de préstamo y arriendo conocido como Lend-Lease, el diferencial de material disponible se ampliaba adicionalmente. A lo largo de toda la guerra, los Estados Unidos y el Reino Unido suministraron a la Unión Soviética aproximadamente 11.800 aviones de combate, más de 4.000 tanques y vehículos blindados, más de 400.000 camiones de diferentes tipos, enormes cantidades de material ferroviario, locomotoras, vagones y rieles, alimentos en conserva, caucho, aluminio y materias primas industriales. El suministro de camiones americanos y canadienses en particular tuvo un efecto multiplicador sobre la capacidad logística del Ejército Rojo a partir de 1943, que permitió motorizar en mayor grado las operaciones soviéticas en una etapa de la guerra en que la Wehrmacht ya no podía permitirse ese nivel de equipo motorizado. La doctrina de la Blitzkrieg requería concluir la campaña antes de que el enemigo pudiera reconstituir sus pérdidas, porque la economía de guerra alemana dependía de un modelo de guerra relativamente corta y decisiva que no había sido diseñado para absorber el tipo de sangrado de recursos que una guerra prolongada contra un adversario de las dimensiones del Estado soviético exigía inevitablemente. La producción alemana de petróleo y combustible, críticamente dependiente de las importaciones de Rumanía y de la producción doméstica de combustible sintético a partir de carbón mediante el proceso de hidrogenación de Fischer-Tropsch, era estructuralmente limitada y no admitía la expansión que habría sido necesaria para sostener operaciones de la escala de Barbarroja durante un período indefinido de años. La producción de acero alemana, aunque importante en términos absolutos, estaba ya en junio de 1941, comprometida entre las demandas concurrentes de la Luftwaffe, la Kriegsmarine y el Heer, en proporciones que no dejaban márgenes amplios para absorber los shocks de producción de una guerra inesperadamente prolongada. El modelo económico estratégico de Alemania en 1941 era esencialmente un modelo optimizado para la guerra de resolución rápida, brillante en su eficiencia cuando la guerra era corta y el adversario se derrumbaba antes de que sus recursos de sustitución entraran en operación, estructuralmente frágil cuando la guerra se extendía más allá del horizonte temporal sobre el que el modelo había sido calibrado. La Unión Soviética, por el contrario, había sido construida durante la década de 1930 con una lógica de economía de guerra total de larga duración. Las decisiones de planificación económica del período de los planes quinquenales habían priorizado la capacidad de producción de bienes de capital por encima del consumo de bienes de consumo,
creando una base industrial que era ineficiente desde la perspectiva del bienestar de la población civil, pero extraordinariamente robusta desde la perspectiva de la capacidad de sostener la producción de armamento, incluso ante la pérdida de importantes regiones industriales en el oeste del país. Esta construcción deliberada de capacidad industrial, redundante en zonas geográficamente protegidas, no fue una respuesta improvisada a la amenaza de Barbarroja. Fue el resultado de una política de planificación industrial estratégica que los dirigentes soviéticos habían ejecutado con coherencia durante más de una década, con conciencia de la posibilidad de un conflicto de envergadura con las potencias del oeste. La colisión de estos dos modelos económico-industriales en el marco de Barbarroja creó una de las asimetrías más profundas de toda la guerra. Alemania dependía estructuralmente de concluir la campaña antes de agotar sus ventajas iniciales, mientras que la Unión Soviética dependía estructuralmente de prolongarla lo suficiente como para que su capacidad de producción de sustitución y la profundidad prácticamente inagotable de sus reservas humanas neutralizaran esas ventajas iniciales de entrenamiento, doctrina y coordinación. Estas dos lógicas eran fundamentalmente incompatibles en el tiempo. O la campaña terminaba en semanas, lo que requería la destrucción del Estado soviético como entidad organizada, antes de que sus reservas industriales y humanas se activaran plenamente, o la campaña se extendía más allá de ese umbral de resolución, en cuyo caso el desgaste acumulativo comenzaba a trabajar de manera irremediable en contra del atacante. La duración real de Barbarroja como operación discreta, desde el 22 de junio de 1941 hasta el colapso del impulso ofensivo alemán ante Moscú en diciembre de ese mismo año, fue de aproximadamente 180 días, un período 3 veces superior al límite de 6 a 8 semanas que los planificadores alemanes habían calculado como horizonte de resolución en sus estimaciones de Estado Mayor. La capacidad del Ejército Rojo para absorber y sobrevivir a pérdidas que habrían destruido cualquier otro ejército de la historia es el dato cuantitativo que con mayor contundencia ilustra la profundidad de las reservas sobre las que operaba el sistema soviético. Los encerclamientos que los grupos Panzer alemanes produjeron en los primeros meses de la campaña tuvieron resultados cuantitativos en términos de prisioneros y material destruido que no tienen equivalente en ningún otro conflicto moderno. El encercamiento de Kiev en septiembre de 1941, producido por la convergencia del segundo grupo Panzer de Guderian, avanzando desde el norte, y el primer grupo Panzer de Kleist, avanzando desde el sur, en una operación de pinzas de escala excepcional, resultó en la captura de aproximadamente 665.000 soldados soviéticos, la mayor capitulación de fuerzas en campo abierto de toda la historia de la guerra terrestre. El encercamiento de Bialystok-Minsk en las primeras semanas de la campaña resultó en la captura de aproximadamente 340.000 prisioneros y la destrucción o captura de miles de carros y piezas de artillería. El encercamiento de Smolensk en agosto de 1941 produjo aproximadamente 310.000 prisioneros adicionales. El encercamiento de Briansk-Vyazma en octubre de 1941, que precedió directamente al último impulso sobre Moscú, produjo aproximadamente 663.000 prisioneros más. La suma de estas capturas en el transcurso de solo 5 meses supera en términos absolutos el número total de efectivos de la mayoría de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial considerados en su conjunto. Y, sin embargo,
Ninguno de esos encerclamientos fue suficiente para producir el colapso del sistema soviético que la doctrina de la Vernichtungsschlacht había previsto como resultado inevitable de la destrucción de las fuerzas del adversario. El sistema soviético no colapsó cuando perdió 665.000 hombres en Kiev. Constituyó nuevas divisiones con las reservas de los distritos del interior. No colapsó cuando perdió decenas de miles de carros en los meses de verano y otoño. Construyó nuevos T-34 en los Urales, con las fábricas evacuadas del este de Ucrania y del corredor de Leningrado. No colapsó cuando perdió miles de aviones en los primeros días de la campaña. Organizó nuevas unidades aéreas con aparatos producidos en las instalaciones del interior que la Luftwaffe no podía alcanzar. La resiliencia de un sistema que había sido construido deliberadamente para sobrevivir exactamente ese tipo de trauma sistémico fue el dato estructural que la planificación alemana no había incorporado en sus modelos de evaluación. Y su ausencia en los cálculos constituye la limitación intelectual fundamental que subyace al fracaso estratégico de Barbarroja como empresa militar de aniquilamiento. La interacción entre las 4 dimensiones que este análisis ha diseccionado, el espacio, la masa, la logística y la colisión de sistemas industriales, no es una interacción de variables independientes. Es una interacción sistémica en la que cada dimensión amplifica las limitaciones de las demás en un circuito de retroalimentación que es posible describir en términos precisos. El espacio exigía masa para controlarlo, pero la masa que requería el espacio excedía la masa disponible para la Wehrmacht dentro de sus capacidades de movilización y organización. La masa disponible exigía una logística capaz de sostenerla proyectada a través del espacio, pero la logística posible era insuficiente para sostener la masa a través de las distancias requeridas por los objetivos estratégicos asignados. La insuficiencia logística limitaba la velocidad del avance más allá de ciertos umbrales de distancia, y la reducción de la velocidad del avance más allá de esos umbrales permitía al sistema industrial soviético, que dependía del tiempo para activarse plenamente, entrar en funcionamiento productivo creciente. El tiempo ganado por las dificultades logísticas alemanas era tiempo cedido a la reconstitución industrial y militar soviética, y cada semana adicional de campaña reducía la ventaja cualitativa alemana en doctrina y entrenamiento, mientras aumentaba la masa del adversario en el campo a una tasa que superaba la capacidad alemana de destruir esa masa. El sistema era circular y se cerraba sobre sí mismo en términos que resultaban matemáticamente letales para los presupuestos doctrinales sobre los que había sido diseñada la operación. Esta interacción sistémica entre dimensiones es lo que hace de Barbarroja un fenómeno histórico militar que no admite comparación directa con ninguna otra operación registrada. No es la simple suma de sus componentes lo que la distingue de cualquier otra empresa militar anterior o posterior. Es la combinación simultánea de todas sus dimensiones en una escala que no tiene equivalente en ningún registro disponible de las guerras humanas. La Primera Guerra Mundial fue más larga en su duración y produjo un número total de bajas, comparable o superior, pero se desarrolló en frentes con densidades de fuerza que impedían la guerra de movimiento y reducían el conflicto a un mecanismo de desgaste estático que no requería la gestión del espacio abierto como variable operativa fundamental. Las campañas napoleónicas cubrieron espacios geográficos vastos, pero con fuerzas y medios técnicos que pertenecen a un orden de magnitud radicalmente inferior en cuanto a potencia de fuego, velocidad de movimiento y complejidad organizativa. El teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial implicó distancias geográficas mayores, pero sobre el océano,
con lógicas de proyección de poder naval y aeronaval que no son comparables a la proyección de poder terrestre sobre un continente. Ninguna operación terrestre en la historia documentada de la guerra organizada había combinado simultáneamente una extensión de frente de 2.900 kilómetros, una masa de 3.800.000 atacantes contra aproximadamente 2.900.000 defensores inmediatos, con reservas totales de varios millones adicionales a cada lado, una ecuación logística de abastecimiento imposible de resolver en sus propios términos, sin una reducción radical del ámbito de la operación, y la colisión de dos sistemas de producción industrial de guerra total, con lógicas temporales fundamentalmente antagónicas. La densidad de artillería en los ejes de esfuerzo principal del frente oriental superaba en todos los casos de concentración registrados cualquier densidad de fuego artillero en la Primera Guerra Mundial, incluso en las grandes ofensivas de Verdún o del Somme, donde la artillería fue utilizada durante días o semanas en preparaciones previas al ataque de magnitud sin precedente hasta ese momento. La velocidad de penetración de los grupos Panzer en las primeras semanas de la campaña no tiene paralelo en la historia de las operaciones terrestres mecanizadas. La extensión geográfica de los encerclamientos que produjeron, con centenares de miles de combatientes capturados en bolsas de decenas de kilómetros de diámetro, no tiene equivalente en ningún otro conflicto del que existan registros cuantitativos fiables. La magnitud de las pérdidas materiales absorbidas por el Ejército Rojo sin que el sistema colapsara no tiene precedente en ningún otro ejército de la historia moderna. Y la capacidad de reconstitución industrial que la Unión Soviética demostró a partir de mediados de 1942, superando la producción de armamento del Estado que la había atacado con todo su potencial inicial, es un fenómeno sin equivalente en la historia de las guerras totales del siglo XX. Barbarroja ocupa, en la historia de la guerra organizada entre seres humanos, una posición de singularidad que no reside en ninguno de sus componentes individuales, sino en la combinación de todos ellos, a una escala que convierte cualquier comparación directa en una operación de analogía parcial e inevitablemente incompleta. Las grandes batallas de la antigüedad, desde Gaugamela hasta Cannae, desde Zama hasta las guerras del Peloponeso, se desarrollaron en espacios de kilómetros cuadrados con fuerzas de decenas de miles de combatientes. Las campañas napoleónicas movilizaron centenares de miles de hombres en espacios de centenares de kilómetros sobre un eje principal de esfuerzo. Los grandes movimientos estratégicos de la Primera Guerra Mundial implicaron millones de hombres en miles de kilómetros de frente, pero en la parálisis táctica de la trinchera, que anuló la guerra de movimiento durante 4 años, y convirtió el espacio en algo irrelevante desde el punto de vista operativo. Barbarroja combinó la guerra de movimiento a escala operativa en su más alta expresión técnica, la masa de millones de combatientes en ambos bandos, la extensión de miles de kilómetros de frente activo simultáneo, la profundidad logística de más de 1.000 kilómetros de avance planificado sobre vías de comunicación insuficientes, y la colisión de dos sistemas industriales de guerra total que representaban conjuntamente una fracción absolutamente mayoritaria de la capacidad industrial bélica del mundo en ese preciso momento histórico. Ningún otro conflicto terrestre en ninguna era ha concentrado estas variables en esta escala y con esta simultaneidad. Ese es el dato que define, sin necesidad de dramatización ni de énfasis retórico, la singularidad irreducible de la Operación Barbarroja en el registro de las guerras entre seres humanos.